Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su espacio de formación espiritual en su canal Santo Debo Ser, que por la gracia y auxilio de nuestro Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles nuevo material para continuar su proceso formativo. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo el contenido que vamos preparando y produciendo para que ustedes puedan conocer mejor la fe que profesan. Les invitamos también a visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia, Misterio de Fe, y en el ámbito de la doctrina, Creo, Señor, yo creo. Pueden seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify. Puede también unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp para estar al tanto de las noticias que vayamos compartiendo con ustedes. Y si lo tienen a bien, colaborar económicamente con esta comunidad formativa y evangelizadora. Todo esto, lo que hemos mencionado, la información, los enlaces, aparecen en la descripción de cada uno de nuestros videos para que así se les haga fácil, pues ustedes acceder al resto del contenido. Vamos pues a dar inicio a la sesión formativa de este día, poniéndonos en la presencia del buen Dios, el Padre de los cielos, para que nos ayude, nos ilumine y nos guíe durante toda esta sesión. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y rico en misericordia, que ves los corazones de tus hijos, apiádate de nosotros pecadores y concédenos tu paz, que tu luz, que la guía de tu Espíritu Santo, nos dé discernimiento, capacidad de comprensión. Guía, Señor, los temas que vamos compartiendo, para que estas temáticas sean de auxilio y ayuda a todos nosotros en nuestra vida personal y en la comunidad cristiana. Te bendecimos, alabamos, adoramos y damos gracias, Señor. Y que cuanto hagamos te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin, para que por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, los santos, los ángeles, te glorifiquemos hoy y siempre y alcancemos de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos pues hablando ya en esta sección de nuestro canal sobre el exorcismo como tal. Ya vimos un poco los fenómenos que pueden presentarse en la vida de una persona a causa de la acción extraordinaria de los demonios. Ya hablamos de la posesión, la vejación, también la infestación y mencionamos algo sobre la influencia demoníaca. Ahora nos estamos centrando en la acción de la iglesia en favor de sus hijos para liberarlos de los poderes, de las tinieblas y de la actuación de los demonios. Hemos venido profundizando gradualmente este contenido sobre el exorcismo en compañía de diversos autores. Hemos visto lo que dice la Enciclopedia Católica, hemos visto lo que nos comparte el padre Gabriele Amor en su experiencia, el padre José Antonio Fortea,
Y también pues estamos viendo distintos contenidos que nos permitan iluminar esta temática. Después de haber visto el tema del exorcismo en cuanto tal, cuál fue su origen histórico, el haberlo situado respecto a otras religiones, como es esta práctica, y hablar un poco sobre el exorcistado, ¿verdad? El exorcistado en la iglesia, esta orden menor, pues comenzábamos la sesión pasada a hablar un poco sobre el exorcismo de forma más teórica, analizarlo, estudiarlo un poco, en compañía con el padre José Antonio Fortea en la Summa Demoníaca. Vamos a continuar ahora profundizando este contenido para que sepamos bien qué se entiende en el hoy de la iglesia por exorcismo y cómo este se practica, ¿verdad? Para que esto nos ayude. Recuerden que todo este conocimiento a nivel teórico tiene un carácter formativo que nos ayuda mediante la información sana a quitarnos de la mente falsas ideas, sobre todo infundidas en nosotros por las series, las películas hollywoodenses, relatos que hemos oído por allá. Entonces, cuando no tenemos un fundamento adecuado, no atisbamos a centrarnos en lo que debemos, en hacer lo que tenemos que hacer, y entonces vamos a decir cosas que no son, vamos a decir cosas que no son, y a hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, mejor es formarse bien. Recuerden que este es el carácter de esta formación, ¿verdad? Que nadie vaya a decir después es que el hermano Walter se cree exorcista o es exorcista o esto, lo otro. No, ¿verdad? Nada de eso. Yo no soy exorcista, ¿verdad? Lo aclaro desde ahorita. Yo no soy exorcista, lo he dicho ya en anteriores ocasiones, pero desde nuestra formación como licenciado en Sagrada Teología que soy, pues tenemos el conocimiento y tenemos también la experiencia gracias a la amistad con algunos sacerdotes que ejercen este ministerio, con quienes hablamos, con quienes hemos podido participar en algunas sesiones y que a través del estudio de más de 10 años en la temática me permiten tener este conocimiento. Pues para que sepan que no estamos hablándoles tonterías, estamos hablándoles con base, por eso les hemos citado también fuentes, les damos argumentos, etcétera. Vayamos puntualizando pues esta temática. Hablemos de algunas nociones generales sobre el exorcismo. Por la palabra exorcismo se entiende en general en los diversos pueblos y en las diversas culturas y religiones una acción, o sea, un conjunto de palabras y gestos, una acción cuya finalidad es expulsar, alejar a los demonios, espíritus o entidades malignas de las personas, lugares o cosas que se consideran están poseídas o infestadas por ellos, o que son susceptibles de convertirse en víctimas o instrumentos a su medida, o instrumentos a su medida. Esto nos lo recuerda pues la Enciclopedia Católica, esto ya lo habíamos mencionado y lo traemos a colación si buscamos, ¿verdad? Ahí este exorcismo dentro de la Enciclopedia Católica, pues ahí nos va a aparecer esta definición. En el pasado, en la Iglesia Católica Latina, nuestra iglesia, nuestro rito latino, para explicar el exorcismo, se privilegiaba el término adjuratio, literalmente traducido como conjuro, conjuración. Hablábamos del exorcismo como el acto de conjurar al demonio. En la actualidad, se ha optado mejor por el término peticio. Literalmente dicho como petición. Entiéndase que no es petición al demonio. Siempre el exorcismo en la iglesia es una oración a Dios. La iglesia ora a Dios en beneficio de aquellos que están afectados por la acción extraordinaria del maligno. Entonces, en este carácter entendemos que actualmente y por lo general al exorcismo se le llame más petición. El padre Gabriel Amor le gustaba más decir bendición. Él hacía bendición sobre la gente. Bendiciones le llamaba a él. Este término de petición aplicado al exorcismo es utilizado por el nuevo ritual de exorcismo, sobre todo en el numeral 11. Según el contexto en el que se utiliza el término, cada uno de estos dos vocablos que hemos mencionado, tanto petición como conjuración, expresan dos conceptos diferentes. El de la oración dirigida a Dios o el de un mandato al demonio.
Cuando conjuro, conjuro a Satanás. Cuando hago la petición, oro a Dios pidiendo en favor de él. Si estos términos de conjuración o de súplica son utilizados, vamos a entender lo siguiente, este exorcismo, esta oración es utilizado en orden a Dios, pues va a tener siempre un sentido de súplica. Cuando hablamos de adjuratio o peticio en orden a Dios, hablamos más bien en términos de súplica. Debemos entenderlo como una oración suplicante. Si se usa en referencia al demonio, el término, por el contrario, adquiere un sentido de mandato, de orden, de orden. Esa es la forma que adquiere. Muy bien. Si queremos puntualizar, incluso podemos reafirmar con alguna palabrita más. La adjuratio, esta oración de exorcismo, puede ser deprecativa o imperativa, términos que ustedes ya conocen en el canal porque los hemos explicado abundantemente. La adjuratio es deprecativa cuando suplicamos a alguien para que conceda las cosas que pedimos. A Dios le pedimos que conceda la liberación de nuestros hermanos. Es imperativa la oración de exorcismo cuando ordenamos algo a alguien, al demonio: vete, Satanás, sal del cuerpo de esta persona. Con la deprecativa le suplicamos a Dios para que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nos conceda sus gracias. La imperativa la usan los superiores, por ejemplo, cuando recurriendo al nombre de Dios o de los santos, ordenan algo a sus súbditos, ¿verdad? Te lo mando en nombre de Dios, haz esto que te ordeno. A veces los superiores también lo dicen. Entonces, para que vayamos entendiendo que cuando hablamos de imperativa, es de mandato, de orden, algo imperativo. Y deprecativo, pues de súplica. Por tanto, diremos que hay dos modos entonces para llevar a cabo un exorcismo. En primer lugar, mediante la peticio o adjuratio, que es en forma de súplica. Es una invocación de ayuda, una plegaria dirigida a Dios para que libre del maligno y de su influencia nefasta a quienes se ven afectados por él. En este caso, el término latino de petición asume el sentido expreso del vocablo deprecación, deprecatio. Es una oración deprecativa. En segundo lugar, el otro modo es una peticio o adjuratio que tiene el carácter de mandato, es decir, una orden, un imperio dirigido al espíritu del mal para que abandone al poseso y o deje de actuar en perjuicio del hombre. En este caso, el término latino peticio asume el sentido expreso del vocablo latino imperium, literalmente mandato firme, orden inquebrantable e intransigente. Haz lo que se te manda. Hasta el momento, entonces, tenemos claro estas nociones. Exorcismo, ¿verdad? Exorcismo implica dos tipos de oración. Una que es deprecativa, rogando a Dios en bien de los demás, y una que es imperativa, ordenando a Satanás que deje de hacer el daño que provoca. Estos dos modos de realizar un exorcismo no se contraponen y desde el principio han sido utilizados por la Iglesia. En efecto, como se va a leer en el ritual de exorcismo, ya desde el tiempo apostólico, la Iglesia ejerció el poder recibido de Cristo de expulsar a los demonios y de anular su influjo. Vemos abundantes testimonios en la Escritura, como por ejemplo, citamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 16, capítulo 8, versículo 7, capítulo 16, versículo 18, capítulo 19, versículo 12. Ahí les estoy dando vastos versículos bíblicos de cómo la iglesia primitiva, la comunidad apostólica que vemos reflejada en el libro Hechos de los Apóstoles, aplicaba este poder recibido de Cristo. Así pues, la iglesia ora continuamente y con fe en nombre de Jesús para ser liberada del maligno, como dice Mateo capítulo 6, versículo 13, la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno.
¿verdad? Líbranos del maligno. Apo tu ponerú, dice el texto del griego koiné. Líbranos del maligno como tal, dice la palabra. Aunque en la traducción que ocupamos en el español, dice líbranos del mal. Y como ya hemos explicado, haciendo recurso del Catecismo de la Iglesia Católica, que explica la oración cristiana, ahí en el numeral sobre esta petición del Padre Nuestro, la última petición, se nos explica que mal se entiende tanto el maligno como ser personal, ¿verdad? Corrupto y corruptor, y también todos los males que son provocados por él o incluso los males de orden natural. También la Iglesia, en el mismo nombre, con el poder del Espíritu Santo, ordena de varias formas a los demonios que no obstaculicen la obra de evangelización, como lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Recuerden que por lo general solo les doy los textos mencionados para que ustedes se tomen el tiempo de ir a la Escritura y aquí pues avanzar lo más posible en contenido sin estar leyendo cada uno de los textos. Y también la Iglesia, ¿verdad?, ordena a los espíritus malignos que devuelvan los bienes al más fuerte. El más fuerte es Cristo, que vence al mal. Como pues lo presenta precisamente la parábola de Lucas 11, versículos del 21 al 22. Que los demonios devuelvan al más fuerte el dominio de todos y cada uno de los hombres. Miremos ahora una distinción que es necesaria hacer entre lo que es un exorcismo público y un exorcismo privado. Muy atentos con esta diferencia que vamos a ir explicando, porque puede creer uno que tal vez exorcismo público es hacerlo ahí enfrente de todo el mundo y el privado es el que yo hago escondido. No. Vamos a explicar qué se entiende en la acción actual de la Iglesia bajo estos términos: exorcismo público y exorcismo privado. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos y cómo nosotros tenemos que tener esta claridad para identificar lo uno o lo otro? Desde una perspectiva doctrinal, por exorcismo se puede entender la invocación del nombre de Dios hecha con el fin de alejar al demonio de algunas personas, animales, lugar o cosa. Cuando se hace en nombre de la Iglesia, por persona legítima y según los ritos previstos, entonces al exorcismo se le va a llamar público. Miren lo que se necesita para considerar a un exorcismo como exorcismo público. Lo repetimos. Cuando se hace en nombre de la Iglesia, por la persona legítimamente autorizada según el Código de Derecho Canónico y según los ritos previstos. Tienen que cumplirse estas tres condiciones para considerar a un exorcismo como público. En nombre de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia y haciendo uso de los medios que la Iglesia establece. Y tiene este exorcismo la virtualidad propia de los sacramentales. El exorcismo practicado de esta manera, el exorcismo público, es un sacramental instituido por la Iglesia. Recuerden, si alguno se ha olvidado de cuál es la definición de sacramental, pues nosotros tenemos en el grupo de oraciones, en la lista de reproducción de nuestro canal Santo de Vocer, ahí en la sección que dedicamos a los grupos de oración, oraciones y carisma y todo esto, tenemos unos cuantos videitos explicando los sacramentales, qué son, cómo se usan, etcétera, especialmente en esta cuestión del exorcismo y la liberación. Son los últimos 3 capítulos, los últimos 3 capítulos de esa sesión. No recuerdo si es 73, 74, 75 o por ahí va, pero son los últimos 3 capítulos. De lo contrario, si se hace un exorcismo o esta oración pidiendo a Dios que aleje la acción del maligno de alguien o algo, pero sin que sea en nombre de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia y sin usar los ritos previstos, esta acción se va a considerar como un exorcismo privado. Ahorita hemos hecho una distinción muy vaga, muy somera, que vamos ahorita a profundizar para que haya la mayor claridad posible respecto a esta temática. La diferencia doctrinal, la diferencia a nivel de doctrina entre el exorcismo litúrgico
que sería el exorcismo público, y el exorcismo privado, no es nuevo. No es nueva esta diferencia. Ya la encontramos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay autores que, por ejemplo, dicen que el exorcismo es llamado público si está hecho en nombre y por autoridad de la iglesia, por ministros nombrados por la iglesia y en la forma determinada por la iglesia. Si no, pues va a ser llamado privado. Esto, por ejemplo, este concepto lo da un autor, que se llama, permítame aquí el nombre donde lo noté. Godefridus Heinzel, en la Suma de Teología Moral, tomo 3, sobre los sacramentos, ¿verdad? En esta obra, él habla de esta diferencia y también puntualiza estas 3 características propias del exorcismo público y que no están presentes en un exorcismo privado. El exorcismo puede ser en razón de la autoridad pública o privado, dice otro autor. Es llamado público el exorcismo que es llevado a cabo por ministros de la iglesia, en nombre y con la autoridad de la iglesia. Aquí está manifestando esto, que sean ministros de la iglesia y con la autoridad delegada por la Santa Iglesia Católica. Privado sería aquel que es llevado a cabo por una persona privada, no en nombre o por la autoridad de la iglesia. Entonces, una persona, carácter privado, realiza esta oración que sobre todo es de súplica a Dios, porque hemos visto que la oración de exorcismo puede tener este carácter deprecativo, que es de súplica a Dios pidiéndole ser liberado del mal. Entonces ya vamos a ver aquí, no significa que yo, ¿verdad? Voy a andar haciendo exorcismo privados, no voy a decir que voy en nombre de la iglesia, no voy a decir que tengo la potestad que me ha dado la iglesia porque no la tengo, pero voy y empiezo a recitar las fórmulas del libro del ritual de exorcismo sobre una persona para ayudarle porque yo considero que está necesitada. Eso no lo puedo hacer. Eso es ilícito, no está permitido por la iglesia y se expone a un grave peligro la persona que actúa en rebeldía a las órdenes de la iglesia respecto a este tema. Entonces, ojo, ya vamos a explicar, por eso estamos poquito a poco adentrándonos en estas matizaciones para poder entender bien qué es lo uno y qué es lo otro. Miremos pues más a fondo lo que es el exorcismo público. En el ámbito católico se puede hablar de exorcismo público cuando la iglesia pide públicamente y con la autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraída de su dominio. Entonces vamos viendo aquí una matización. La iglesia puede suplicarle a Dios de 2 maneras. Aquí, una, o que proteja algo contra el influjo de Satanás, o que sustraiga a alguien del dominio de Satanás. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, por poner un ejemplo muy básico, cuando decimos que la iglesia, a través del sacerdote, exorciza el agua, la sal y el aceite, ahí la iglesia no está sustrayendo a la sal del dominio de Satanás como tal. La iglesia está suplicando a Dios precisamente para que por medio de este sacramental, quienes hagan uso de él, sean protegidos del influjo del maligno. Pero no es que propiamente la sal, el agua y el aceite sean posesión de Satanás y se necesiten sustraer de su dominio. Voy a poner una diferencia, un ejemplo muy básico. Entonces tenemos estos 2 tipos de petición que la iglesia hace a Dios respecto a este tema. Ya lo vamos profundizando. El adjetivo público, en referencia al exorcismo, no significa que ha de ser realizado frente a todos. O sea que en el exorcismo pueda participar o intervenir cualquier persona, cosa que, por otro lado, el mismo ritual de exorcismo excluye. Entonces, no se refiere a exorcismo público cuando yo hago el show, el espectáculo, y convoco a la gente en la iglesia, hago sonar las campanas, vengan, vamos a hacer un exorcismo sobre una persona, y todo el mundo ahí como espectador, con celular en mano y todo. No. Además, es una falta grave de caridad hacia la persona que está viviendo este sufrimiento interior y que a veces el demonio, actuando en su cuerpo, le hace realizar actos obscenos o decir blasfemias, etcétera, que ponen a una vergüenza a la persona que está sufriendo la posesión. Y entonces televisar todo esto, como hacen, por ejemplo, algunas iglesias protestantes, publicarlo por las redes,
es un atentado contra la dignidad de la persona y una grave falta de caridad hacia ese hermano que está sufriendo. No es un show. Entonces, cuando decimos exorcismo público, no nos referimos a un espectáculo obrado desde el exorcismo. Por el contrario, y en forma exhaustiva, significa que este género de exorcismo compromete a la iglesia como tal. Es obra de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, esposa del Cordero, siendo el exorcismo público una petición del género de los sacramentales, pues se trata de un signo sagrado por el cual los efectos especialmente espirituales se significan y se obtienen por la impetración de la iglesia, la invocación, la súplica, la petición que hace la iglesia a su Señor. Entonces es exorcismo público porque obra de la iglesia, obra que se va a realizar a través de los ministros de la iglesia, los ministros que dan la cara por la iglesia. Entonces, si la realiza un ministro, aunque sea ahí él solito con el proceso, se considera exorcismo público, porque él está actuando en nombre de toda la iglesia y con la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Y ahí están presentes los santos ángeles, los santos de Dios, ayudando al exorcista en esta labor. Por consiguiente, para celebrar un exorcismo público, se requiere, como para todos los sacramentales y sacramentos, de un ministro idóneo que esté preparado, adecuadamente elegido. Vamos a ver en el canon que nos ofrece el Código de Derecho Canónico cuál debe ser la cualidad del ministro idóneo, las cualidades. Que realice el exorcismo según los ritos aprobados por la iglesia, siguiendo ya sea el ritual antiguo, el ritual nuevo, ¿verdad? Siguiendo esas oraciones, como lo mandata la iglesia sin meter nada supersticioso y hacer actos indebidos, y con la intención de hacer lo que la iglesia pide, lo que la iglesia hace, con la intención de la iglesia. Entonces se necesitan estas tres condiciones para que el exorcismo sea un sacramental como tal. Ministro idóneo, usar los ritos aprobados y hacerlo con la intención de la iglesia. El exorcismo es llamado público. El exorcismo que es llamado público, el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1673, que ustedes pueden consultar, en el numeral 1673, lo distingue en simple si se refiere al bautismo, o solemne, también llamado gran exorcismo, si se refiere a los casos que se ocupa el canon 1172 del Código de Derecho Canónico. Entonces, aquí en el Código de Derecho Canónico va a decirnos cuáles son, pues, a lo que se debe considerar como exorcismo o gran exorcismo, porque va a pedir unas condiciones expresas para que esto pueda darse. Recuerden, aquí siempre a mano tenemos también nuestro libro del Código de Derecho Canónico y consultemos este canon, 1172, que dice lo siguiente: sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. Entonces el exorcismo grande, el gran exorcismo, el exorcismo solemne, es aquel que realiza el ministro idóneo que tiene la licencia peculiar y expresa del ordinario de la iglesia. También dice aquí, en el parágrafo 2 de este mismo canon, el ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero, y aquí vamos a ver las cualidades que debe tener el ministro idóneo: piadoso, no dice espiritualista que ande con los ojos volteados, piadoso, que tenga una recta piedad, una recta espiritualidad; docto, que tenga conocimiento, que esté formado en la materia para que evite hacer cosas que no debe; prudente, que es una virtud que sobre todo en este ministerio debe relucir muchísimo en el ministro; y con integridad de vida. Son las cuatro cualidades, ¿verdad? Integridad de vida, pues que se autodomine, que se controle, que no sea una persona que motivo de escándalo o antitestimonio para los fieles, no, alguien íntegro en su vida. Las cuatro cualidades: piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Estas son las que nos menciona el
el Código de Derecho Canónico. A mí me gusta leer también siempre la notita al pie, que son los comentarios que han puesto los profesores de la Pontificia Universidad de Salamanca, y que nos iluminan un poco también sobre lo que dice el canon. Según la fe de la Iglesia, en el mundo existen potencias espirituales maléficas contra las cuales la Iglesia ha de luchar, entre otras cosas, con el exorcismo. Se trata de una acción litúrgica por la que se intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Cristo ha confiado a su Iglesia. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 25 y siguiente, capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 7 y versículo 13, capítulo 16 y versículo 17. Recuerden que pueden pausar el video y escuchar y anotar atentamente la cita bíblica. Muy distinto es el caso en que las enfermedades, sobre todo las psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica, pues se presentan. Se hace siempre la salvedad y la distinción. Una cosa es el ámbito espiritual y otra cosa es la enfermedad psíquica, aunque no excluimos la posibilidad que una persona puedan presentarse ambas situaciones. Una enfermedad de orden psiquiátrico y a la vez la posesión demoníaca. Esto puede darse. Recuerden que hablamos del tema cuando explicamos lo de exorcismo y psiquiatría. Ahí está también en nuestra edición de videos sobre la introducción a la demonología. Ahí abordamos esa temática. Lo primero y lo más importante es asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no una enfermedad. También vamos a decir algunas cositas más adelante sobre la gente que simula posesión. La forma de realizar el exorcismo, llamada mayor o solemne, se recoge en el ritual promulgado en 1998 como parte del ritual rumano, publicado también en español en el 2005. Este exorcismo solo lo puede realizar como ministro un sacerdote que tenga licencia peculiar y expresa del obispo diocesano, con las cualidades que se describen en el canon mencionado y que además esté preparado específicamente para este oficio, que conozca lo que va a hacer, que se vuelva un perito en la materia, que gane experiencia, que se forme, que estudie, que lea, que conozca. Los obispos deben prohibir que personas no debidamente autorizadas orienten reuniones en las cuales se hagan oraciones para obtener la expulsión del demonio, oraciones que directamente interpelan a los demonios o manifiestan el anhelo de conocer la identidad de los mismos demonios. Gente que va por curiosidad, gente que va con otra mentalidad, tal vez soberbia, a realizar estas oraciones para que muestren que pueden hacer ellos, que ellos también pueden, que igual que los curas pueden. Ojo con esto. Los obispos deben prohibirlo. Los obispos deben prohibirlo. Muy bien. Pues esto es lo que nos comentaban los profesores de Salamanca y lo que traemos a colación respecto a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que el catecismo hace pues esta distinción entre exorcismo simple, para llamar así a los exorcismos bautismales, y exorcismo solemne o gran exorcismo, pues a los que se refiere el canon 1172, que sería ya el que se realiza con licencia expresa del obispo y conforme al ritual de la iglesia. Existen también otra especie de exorcismo público, que es el expuesto en el apéndice 1 del nuevo ritual de exorcismo. Este exorcismo es una renovación del exorcismo publicado en el ritual romano antiguo, ¿verdad? En el capítulo 3, que se llamaba Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, exorcismo de Satanás y de los ángeles apóstata. A su vez, este último es una adaptación del que hizo publicar el Papa León XIII. León XIII. Entonces, el ritual nuevo de exorcismo, pues presenta en el apéndice este otro ritual de exorcismo y también es considerado exorcismo público. Para evitar confusiones, hay que indicar que los exorcismos públicos hechos en ocasión del bautismo se le llaman preferentemente exorcismos menores.
Ya sabemos, si oímos hablar de exorcismo simple o exorcismos menores, que es el término más preferente que debemos utilizar, hacemos referencia a las oraciones bautismales con las que la iglesia suplica a Dios que una persona se vea protegida contra el influjo de Satanás. Muy bien, entonces esto para que lo vayamos teniendo en consideración. Es bastante texto, hay que irlo anotando, hay que ir haciendo. Yo siempre les digo a los que están viendo o escuchando esta información, vayan haciendo su esquema, vayan anotando exorcismos esto. Hay dos maneras de hacer esta invocación a Dios. Una es deprecativa, otra es imperativa. Tenemos dos formas de llamar al exorcismo o dos maneras de realizarlo como tal. Una es el exorcismo público, otra el exorcismo privado. El exorcismo público se divide en exorcismo simple o menores, o exorcismo solemne o gran exorcismo. Ya vamos viendo pues aquí cómo está el esquema quedando. Entre el exorcismo público llamado solemne o gran exorcismo y el exorcismo público llamado simple, contenido en el apéndice 1 del nuevo ritual, van a haber algunas diferencias específicas. Entonces vamos viendo que también a este exorcismo del apéndice del ritual de exorcismo se le llama también exorcismo simple, exorcismo público simple. Entonces, exorcismo bautismal, vamos a ir entendiendo para que vayamos como teniendo claridad en los términos y uniformemos el lenguaje. El lenguaje lo tenemos que ir unificando, uniformando para poder todos hablar el mismo idioma, ¿no? Y entendernos en esta materia. Entonces, aunque el catecismo de la iglesia utilice el término simple para referirse a los exorcismos bautismales, vamos a denominar en este caso a los exorcismos bautismales como exorcismos menores. Y al exorcismo público o gran exorcismo que nos presenta el ritual, ¿verdad? Le vamos a llamar, ¿verdad? Como tal, gran exorcismo. Y al exorcismo que se nos presenta en el apéndice 1 del nuevo ritual de exorcismo se le va a considerar como exorcismo simple, en referencia, para diferenciarlo con el exorcismo solemne. Tenemos el solemne y tenemos el simple. Y vamos a ver en qué caso se ocupa el uno y en qué caso se ocupa el otro. El exorcismo solemne o gran exorcismo puede ser proferido sobre personas víctimas de una acción extraordinaria del demonio, especialmente cuando hablamos de que la persona presenta o posesión, obsesión o vejación demoníaca, la vejación demoníaca. Y el exorcismo simple, el que aparece en el apéndice del ritual de exorcismo, este se va a utilizar sobre todo cuando lugares y objetos en los que de alguna manera puede penetrar por su acción el demonio y en las varias formas de oposición y persecución con la iglesia, contra la iglesia, pues se vea la necesidad de recurrir a él. Es decir, cuando haya casos de infestación demoníaca o situaciones donde se esté persiguiendo, atacando a la Santa Iglesia Católica, pues los exorcistas pueden recitar esta oración suplicando a Dios en bien de la iglesia. Entonces, tenemos esa distinción. Exorcismo solemne para casos de posesión, obsesión y vejación. Exorcismo simple, sobre todo para casos de influencia demoníaca o persecución a la iglesia. El exorcismo solemne o gran exorcismo puede ser proferido solo por los sacerdotes a quienes el ordinario les ha concedido una licencia peculiar y expresa según la norma que hemos leído en el canon 1172. El exorcismo simple, en cambio, además del exorcista con debida licencia, puede ser proferido por cualquier sacerdote, siempre que tenga la autorización del obispo del lugar, como se deduce claramente de la rúbrica que aparece en ese apéndice 1 del nuevo ritual de exorcismo. Es decir, que tal vez yo no estoy nombrado exorcista, pero no sé, hay un caso muy particular de una casa donde ya se ha comprobado
hay certeza moral de que hay una acción demoníaca, hay una infestación, y no sé, no puede venir el exorcista, pero yo puedo atender a esa familia, tengo el conocimiento, tengo la preparación, puedo pedirle al obispo y debo pedirle al obispo, si quiero actuar en el caso, que me dé licencia para ese momento expreso y para recitar este exorcismo simple que aparece en el ritual. Y el obispo me concede la licencia y yo realizo la oración del exorcismo simple. Solamente eso, lo que me compete y para lo que se me da la autorización. El obispo va a discernir si el caso lo amerita, si yo lo debo hacer o no lo debo hacer. El obispo lo va a discernir. Entre las dos formas de exorcismo público contenidos en el nuevo ritual, que sería el solemne y el simple, y los exorcismos públicos rezados en ocasión del bautismo, llamados menores, podemos hacer una indiferencia, una diferencia, unas breves y pequeñas diferencias, aunque todos pueden englobarse bajo el mismo término de exorcismo. Los exorcismos presentes en el ritual, tanto en la forma deprecativa cuando se invoca a Dios suplicando por alguien, como en la forma imperativa cuando se conjura, cuando se mandata al demonio, tienen que ser utilizados en situaciones extraordinarias, cuando ya se ha comprobado la acción extraordinaria del demonio en una persona, en un lugar, en una cosa, en un animal, puesto que la finalidad es la liberación de la acción extraordinaria del maligno de la que son víctimas solo algunas personas en ciertas situaciones. Entonces, las oraciones del ritual, ya sea del exorcismo solemne o simple, tienen esta finalidad: suplicar a Dios la liberación de una persona o mandatar al demonio que deje en paz a una persona. Mientras que los exorcismos utilizados durante el periodo del catecumenado, el catecumenado es este proceso que hacen los adultos que no son cristianos, que quieren pertenecer a la iglesia y bautizarse, pues estos exorcismos que se realizan durante ese periodo de preparación catecumenal para el bautismo deben en cambio ser utilizados en situaciones ordinarias, en cuanto que su institución no tiene como finalidad la liberación de los hombres vejados, obsesos o poseídos por el demonio, sino que son estas oraciones para el sostén de una persona que se encuentran en la situación común a toda la familia humana después del pecado original, presentando ante los ojos de los catecúmenos la verdadera condición de la vida espiritual, la lucha entre la carne y el espíritu, la importancia de la renuncia para conseguir la bienaventuranza del reino de Dios y la necesidad constante del divino auxilio. Entonces, en su momento yo a ustedes les presenté, les leí las oraciones de exorcismo que aparecen en los exorcismos que se deben practicar a los catecúmenos y que están contenidos en el ritual en el ritual de bautismo de adultos, ¿verdad? Entonces, ahí la finalidad de estas oraciones es invocar la protección de Dios, es también pedirle a Dios que vaya preparando a estas personas para ser liberadas del dominio de la cautividad del demonio en el que se encuentran por la condición natural de todos los hombres que han nacido en este mundo, es decir, la condición del pecado original. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20, por un solo hombre que pecó, todos fuimos constituidos pecadores, y al estar en pecado estamos en cierta medida bajo el dominio de Satanás. Entonces, estos exorcismos tienen este fin también catequético de ir disponiendo al catecúmeno a esta vida espiritual donde se le manifiesta una clara lucha entre la carne y el espíritu, donde se le manifiestan también estas bienaventuranzas que debe conseguir mediante la vida espiritual adecuada. Lo mismo ocurre para los exorcismos celebrados en el ritual de bautismo, especialmente con los niños, gracias a los cuales los elegidos, instruidos por la Santa Madre Iglesia acerca del misterio de Cristo que nos libra del pecado, se desprenden de las condiciones del pecado, se hacen la renuncia a Satanás y del influjo diabólico, consiguen fuerzas para su itinerario espiritual, la vida como cristiano, y se les abre el corazón para recibir los dones del Salvador. Además, los exorcismos menores son siempre y únicamente ordenados de modo deprecatorio y positivo. Entonces, el gran exorcismo y el exorcismo simple pueden ser deprecativas las oraciones o imperativas, mientras que los exorcismos menores, su finalidad
es siempre preparar a estas personas para la gracia de Dios y tienen un carácter deprecativo, imploran a Dios que ayude a este catecúmeno que se prepara, que ayude a este niño que va a recibir las aguas bautismales. Entonces, son dos fines distintos. Uno como preventivo, podemos decir hasta cierto modo, en los exorcismos menores, y uno más liberativo, ¿verdad? Más liberativo, una acción más directa que pide la liberación del influjo de Satanás en el caso de los exorcismos solemnes y simples. Bueno, ya hemos hablado bastante del exorcismo público. Ahora hablemos un poco sobre el exorcismo privado para que vayamos teniendo claridad también en este punto. El exorcismo privado no significa que tiene que ser hecho a escondidas, ahí oculto, en un cuarto, encerrado, que nadie me vea, evitando cualquier notoriedad. Por el contrario, el adjetivo privado indica exclusivamente que en la acción exorcística la iglesia como tal no está comprometida. No hay un representante oficial de la iglesia, un ministro ordenado, que va a actuar en su nombre y con la autoridad de la iglesia. No, no está comprometida. Por consecuencia, esto que llamamos exorcismo privado, que sería más una oración de liberación, una oración de súplica a Dios, donde le estamos pidiendo que nos libere de la acción del demonio, no tiene un valor litúrgico, porque no va a ser un sacramental, no va a ser dicho conforme al ritual, porque no está permitido en el caso de un exorcismo privado realizar las oraciones del ritual, ninguna de las oraciones que aparecen en el ritual de exorcismo, tanto el antiguo como el nuevo. Esto tiene que quedar claro, no tiene un valor litúrgico. Es hecho por una persona privada, no es ni en el nombre ni con la autoridad de la iglesia, y por tanto, evidentemente, no es un sacramental. Y esto vamos a ir deduciéndolo porque la diferencia consiste en la falta de estos tres requisitos que necesita un exorcismo para ser considerado público. Por tanto, al carecer de cualquiera de estos tres elementos que hemos mencionado al inicio, siempre se va a considerar que es un exorcismo privado. ¿Cuáles son? Ministro idóneo, con la autoridad de la iglesia, tener la licencia expresa y hacerlo con el ritual. Esas son las tres características que presenta un exorcismo público y que no va a tener ninguna de estas características el exorcismo considerado privado. El exorcismo privado es lícito para todo, porque Jesús nos dio a todos esta autoridad contra el demonio. Pisotearán leones y dragones en mi nombre, expulsarán demonios. Entonces, que yo ore para pedirle a Dios que me libere de la acción del demonio, o que yo suplique a Dios por un hermano que está siendo atormentado por el diablo, pues eso es lícito, yo lo puedo hacer. Lo que no voy a hacer es un exorcismo. Yo no voy a hacer el ritual del exorcismo. No tengo la autoridad, peor si soy laico. No lo puedo hacer. Pero sí que puedo orar suplicando a Dios, como lo dice el Evangelio, y ha hablado claramente el Padre Gabriel Amor al respecto. Puedo hacer esto, pedir a Dios la liberación, siempre en carácter deprecativo. La eficacia de esta oración de liberación, de este exorcismo privado, no va a devenir de la intercesión de la iglesia como tal, porque no se está haciendo con la autoridad y en nombre de la iglesia, sino únicamente del beneplácito de Dios. Yo le voy a suplicar a Dios directamente al Señor, y Él, si lo tiene a bien, va a concederme lo que le suplico. Esto en consideración a las promesas de Cristo, que ha hecho a todos los cristianos, como lo hemos visto en el Evangelio, y a los méritos de aquel que lo pronuncia. Aquí tiene que ver mucho la santidad de vida de la persona que va a hacer esta oración. Si yo me meto a jugar con el diablo y soy una persona que ando en doble vida, en pecado mortal, que no ando en orden, que no voy a la iglesia, que no oro, que no estoy en gracia, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, como decimos, porque yo voy a exponerme a que el enemigo haga conmigo lo que quiera, porque no estoy acorazado por la gracia divina, ni estoy en gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, voy yo contra el demonio como tal, sin armas de la iglesia. Voy yo contra el demonio como tal, y el demonio es fuerte, pero Jesús siempre es más fuerte. Pero cuando no estoy en gracia y estoy ahí queriendo dármelas de valiente atacando al demonio, pues me puedes poner en un grave peligro. Recuerden lo que le hizo el diablo a los hijos de aquel sacerdote que menciona el libro de los Hechos, de los apóstoles, hijos del sacerdote levita.
les pegó una arrastrada, los malmató, diríamos en Nicaragua, porque andan haciendo las cosas como no deben. El exorcismo privado es lícito usarlo cuando el demonio atormenta, aquí van los dos casos en los que es lícito usarlo, con tentaciones extraordinarias, de una forma que uno dice, hombre, aquí esto ya es demoníaco y uno tiene necesidad. No, es que estas tentaciones ya no me vienen ni de mí, ya son cosas rarísimas donde yo me estoy sintiendo empujado a la lujuria o a la envidia o a la ira. O sea, aquí está el diablo. No, ahí yo puedo hacer recurso a esto, orar a Dios, mi Padre, pidiendo la liberación, que me salve de la acción del maligno. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. La fuerza exorcística que tiene el Padre Nuestro y que a veces no la consideramos. O también cuando hay una causa de vejación, es decir, que de repente el enemigo me esté ultrajando, me esté golpeando, como le pasaba al Padre Pío, como le pasaba al Santo Cura de Ars, que me esté golpeando aquí en la cama, que me esté jalando los pies, que me esté raguñando. Cuando yo estoy viviendo cosas así, pues yo también puedo orar en ese momento a Dios, libérame, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Cristo que está conmigo. Él es mi Dios, es mi Señor. Yo puedo orar de esta manera. Yo puedo orar. Incluso tiene esta connotación imperativa, pero que no es como con mi autoridad yo te mando, sal Satanás, sino que yo estoy pidiéndole a Dios que me dé su gracia y con su nombre, en el nombre de Cristo, con el poder del nombre de Jesús, yo le digo, apártate de mi vida, Satanás, apártate de mí. Aunque esta oración parece imperativa como tal, hay que recordar que no se está haciendo como la hace el ministro del exorcismo, con su autoridad sacerdotal, con la autoridad de la iglesia, con la autoridad de Cristo. La hago yo en la autoridad del nombre de Jesús y la estoy haciendo yo personalmente, pero siempre va a revestir este carácter de súplica. Le estoy pidiendo a Dios el auxilio para que el demonio me deje en paz. Ahí sí. Pero lo que yo no puedo hacer es estarle diciendo al diablo, a ver, ¿cómo te llamas? Vete de acá, yo te lo ordeno con el poder que Dios me ha dado. Eso no lo puedo hacer yo. No lo debo hacer. En este exorcismo privado también hay que aclarar que no existen fórmulas oficiales. No hay un librito que dice acá oraciones oficiales de la Iglesia Católica para ser recitadas en un exorcismo privado. No, existen libros con oraciones muy bonitas. El Padre Amor tiene un librito que se llama Líbranos del Mal, donde aparecen salmos, algunas oraciones antiguas de padres de la iglesia, etcétera, que pueden ser recitadas con confianza por la gente. Él ahí aclara, solo hay una de estas oraciones en su librito, Líbranos del Mal, o Líbranos del Maligno, creo que se llama, donde ahí especifica, esta oración debe ser recitada por un sacerdote. Esa no la va a recitar el laico, pero las demás sí las puede recitar el laico, especialmente de carácter personal. Es lícito en estos casos, entonces, es lícito usar este tipo de oraciones, de pedir a Dios que nos libere del demonio, cuando se verifican las mismas condiciones que hace lícita la adjuratio del demonio. Cuando uno ha verificado, ha probado fehacientemente que aquí hay algo que ya sale de la normalidad, que es algo extraordinario, que el demonio ya no es una tentación ordinaria de él, sino que hay una acción demoníaca donde yo tengo casi certeza moral de que está ahí actuando el demonio, pues yo hago este tipo de oraciones. Muy bien, eso sería el exorcismo privado, prácticamente como una oración de liberación. Y hablando de oración de liberación, hay que aclarar aquí unos puntitos, lo traemos a colación, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo. Las así llamadas oraciones de liberación no tienen hoy una definición oficial del Magisterio Universal. Mientras no hay una definición oficial de la Iglesia, varios autores, dependiendo de sus estudios y de su profundización teológica, van a darnos una u otra definición de este término, de esta frase, oraciones de liberación. Al respecto, la abundante literatura y los numerosos sitios en Internet presentan en general, esta es una advertencia, estas oraciones como oraciones privadas, sin valor oficial, cuya finalidad es la liberación de la actividad extraordinaria del demonio. Sin embargo, en conjunto se nota esta diferencia. Vamos a ver unas diferencias que hay que tener presente para tener mucho cuidado. Una parte de quienes las sostienen, las practican y las difunden, estas oraciones de liberación, tanto sobre ellos mismos, llamando a esto autoliberación, como sobre otros que las podrían necesitar,
pero solo en forma deprecativa, siendo prohibido simplemente peligroso utilizar la forma imperativa, o sea, la de orden imperativa directamente al demonio. Entonces, cuando es presentada esta oración, para hacerlo de forma legítimo, debe tenerse esta consideración, que deben ser hechas siempre de forma deprecativa y evitando dar órdenes directamente al demonio, al demonio. Otra parte de aquellos que sostienen estas oraciones, las practican y las difunden, afirman en cambio, aquí es donde hay que ponerle atención, que las oraciones de liberación pueden ser utilizadas por cualquiera, tanto sobre sí mismo, la autoliberación, como sobre otros que podrían tener necesidad de ello, tanto en forma deprecativa como en forma imperativa, siendo esta última posibilidad fundada sobre el ejemplo y sobre el mandato de Cristo, y habiéndose limitado la Iglesia a prohibir únicamente el uso de los exorcismos públicos de parte de cualquier persona que no sea un sacerdote expresamente autorizado. Entonces vamos a encontrar dos tipos de opiniones, sobre todo en el Internet, respecto a estas oraciones de liberación. Los que sostienen que solo debe ser deprecativa y los que sostienen que puede ser deprecativa e imperativa. Y ojo, que hay un peligro cuando nos dirigimos directamente al demonio. Por eso estamos hablando de esto. Por eso les repito, no me voy a cansar de repetir, vayan a ver la lista de reproducción sobre el pentecostalismo católico. Cómo está esta mentalidad demoníaca, pandemonista del pentecostalismo de tercera ola se ha infiltrado en la iglesia y que trae todo esto, todas estas prácticas heterodoxas en las oraciones de liberación y que están presentes en nuestra iglesia. Serie de videos que hicimos junto a Fray Claudio, que es fraile capuchino y que es exorcista en Costa Rica. Vayan a ver ese material, es riquísimo para evitar hacer cosas que no se deben. Ahí nos aclara él los peligros, lo recto doctrinalmente, lo heterodoxo, todo eso hay que verlo. Lo que se detecta, por lo menos en la mayor parte de las publicaciones y de los sitios en internet que tratan sobre este argumento, es que hay una falta de discurso serio sobre el discernimiento de la acción diabólica extraordinaria, sobre la necesidad de un acompañamiento cualificado de quien es víctima de la acción del demonio y sobre la necesidad de un actuar eclesial con referencia sobre todo a la del obispo diocesano. Mucha gente se excusa en esto. Bueno, como aquí no se sabe con certeza si es del diablo o no del diablo, pero a nosotros nos parece del diablo, pues hagamos oración de liberación. Como nadie quiere acompañar a la víctima, ningún sacerdote se ofrece para darle acompañamiento espiritual, pues nosotros en este grupo la vamos a acompañar y vamos a hacer estas oraciones de liberación. Como ni el obispo se pronuncia, ni quiere ni siquiera nombrar exorcista acá, pues nosotros vamos a ocupar el lugar del exorcista y vamos a hacer oraciones de liberación deprecativas e imperativas sobre las personas. Hay todo este desorden. En los sitios de internet, en los grupos, en la mayoría de oraciones que pululan por ahí, ojo, están estas características, hay que cuidarse de ello. La atención se concentra prevalentemente sobre las fórmulas que hay que utilizar. En estos grupos ahí ponen de manifiesto, ¿verdad? Séllate con la sangre de Cristo, ungir en el nombre del Señor, protegerse bajo el poderoso nombre de Jesucristo. Ojo, ciertamente las oraciones de liberación tienen una naturaleza privada. O sea, no son oraciones oficiales de la iglesia. No tienen un valor sacramental. Aunque tendría que aplicarse a esas lo mismo que aplica a las oraciones en general, acerca de las cuales la iglesia establece que los libros de oraciones para uso público o privado de los fieles no tienen que ser publicados sino con la licencia del ordinario del lugar. Esto lo establece el Código de Derecho Canónico, Canon 826, parágrafo 3. Y estos grupos por lo general no le piden permiso al obispo para publicar estas oraciones. Sacan libros con oraciones que ellos han buscado en fuentes protestantes o que las han producido de su propia imaginación, de su propia simiente, las han producido, las publican en internet y ya para que la gente las haga. Y no cuentan con la autorización explícita del obispo. No hay un imprimatur, no hay un respaldo de la iglesia, que se pide incluso aunque sean estas oraciones para recitarlas en privado. Porque hay que tener cuidado, el obispo es el supervisor, eso es lo que significa episcopo, supervisor, el que tiene que vigilar la grey para que las cosas no anden mal. Al mismo tiempo, las oraciones de liberación pueden ser rezadas por cualquier persona que tenga la intención de pedirle al Señor
la liberación del maligno para sí mismo o para alguien que lo necesite, confiando siempre en la fuerza del Espíritu Santo, pero siempre formulándolas en un contexto de fidelidad plena a la doctrina católica y cuidándose de no caer jamás en formas que podrían generar en equívocos e incomprensiones. Hay que tener cuidado. Quien va a hacer esta oración sobre sí mismo, sobre los demás, que quiere por caridad ayudar a alguien que se ve muy atormentado, no vaya a hacer oraciones raras. No vaya a decir cosas como, yo ordeno, yo te mando, yo declaro liberación en esta persona. Aleluya, gloria. Eso es mentalidad pentecostal, es protestante. Tiene que haber fidelidad a la iglesia para garantizar por lo menos que ahí esté actuando el Espíritu Santo y no otra cosa. Y evitar cualquier equívoco que pueda dar a entender que aquí la persona está haciendo alguna clase de superstición, ¿no? Y que voy a rociarte agua bendita con las palmas del domingo de Ramos y aquí te voy a envolver y te voy a hacer aquí. Ya va a parecer una limpia eso. Cuidado. Para fines prácticos, salvo las normas particulares emanadas de las respectivas conferencias episcopales y de los obispos propios, que tienen que ser siempre observadas escrupulosamente por todas las personas. Si el obispo da una orden, si ha hecho algo en su diócesis o la conferencia episcopal ha determinado algo para una nación sobre esto, se tiene que tener presente lo siguiente. Miremos esto, apréndanse, lo sigo mencionando, uno esto de las oraciones de liberación a lo del exorcismo privado, porque se van a dar unas normas que son necesarios conocer y poner en práctica. Primero, a los fieles no les es lícito, no les está permitido utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes extraídas del exorcismo publicado por el sumo pontífice León XIII. Y mucho menos es lícito que ellos utilicen el texto integral de este exorcismo. No pueden utilizar el llamado exorcismo de León XIII, que pulula también por la red. No lo deben utilizar para nada. Lo pueden leer, lo pueden leer, lo pueden, para sí mismo lo puede recitar internamente, ¿verdad? Que el Señor me libre, como tomando algunas ideas para hacer una oración deprecativa sobre sí mismo. Pero recitar el exorcismo íntegro de León XIII y sobre todo sobre alguien más, o atreverse a recitar el exorcismo completo, está prohibido. Lo único que podemos recitar que estableció el Papa León XIII es la oración a San Miguel Arcángel, que todos nosotros conocemos, que siempre hago al final de todos mis programas. Esto está estipulado por la Carta a los Ordinarios del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos emanada por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985 en el numeral 2. Ahí está esa prohibición. Ya la iglesia se ha pronunciado. Aquí no puede decir, es que es opinión de usted, hermano. A mi párroco me dijo que si la recitara, o el padre exorcista fulano de tal que yo conozco me dijo que si la hiciéramos en el grupo. Bueno, entonces ese exorcista, ese párroco, no se ha informado, no ha leído o está en desobediencia a lo que la iglesia mandata para los fieles. Está prohibido a los fieles recitar ese exorcismo. Los fieles laicos tienen que evitar absolutamente pronunciarse sobre eventuales maleficios, obsesiones o infestaciones diabólicas de cualquier género. No lo pueden hacer. Quien discierne los casos, quien dice aquí realmente hay una posesión, aquí hay una obsesión, aquí hay una infestación, es el exorcista. A él le compete. Los laicos nada tienen que andar diciendo que esto sí, que esto no, porque a veces desarrollan una actitud pandemonista y entonces empiezan a ver al diablo en todos lados. Y empiezan a decir, sí, te están haciendo mal, te están haciendo brujería. No, si esto es demoníaco, esto está... Ojo, si usted mira algo, si usted está preparado, si usted conoce, pues ore por la persona, pero no ande diciendo ahí que esto sí es del demonio, que esto sí fue tal cosa. No ande publicando nada, no le corresponde a usted. Los fieles laicos no pueden bendecir objetos o personas sino dentro de los límites y términos provistos por las disposiciones de la iglesia. ¿Dónde están esas disposiciones? En el bendicional. En el bendicional, en sus rúbricas, en sus prenotandos, ahí viene cuándo un laico puede bendecir y de qué manera puede bendecir. Que hágale la señal de la cruz, que rocíele el agua bendita, pero un laico no puede bendecir el agua, no puede exorcizar la sal, no puede exorcizar el aceite. Aunque se sepa las oraciones de memoria, incluso en latín, no lo puede hacer. Aquí se dispone qué bendiciones puede dar un laico sobre otro laico o en ciertas cosas.
invocando la bendición de Dios, porque más que dar la bendición, porque no se tiene laico un poder conferido por parte de Cristo para ello, lo que hace el laico es invocar la bendición de Dios sobre alguien, sobre un objeto, sobre un lugar, ¿no? Aquí en el bendicional dice qué cosas sí y qué cosas no. Los fieles laicos en particular no pueden imponer las manos o hacer gestos normalmente reservados a los ministros sagrados. Esto lo han dicho autores de calidad, ¿verdad? De calidad, por ejemplo, en la obra Exorcismo y oración de liberación, indicaciones pastorales y norma de los obispos de Toscana, un documento, ¿verdad? Obra de Crepaldi. Entonces ahí se nos menciona esto, ¿verdad? Los laicos no deben andar imponiendo manos o hacer gestos normalmente reservados a los ministros sagrados. Ponerle manos a alguien así, andar haciéndole la señal de la cruz, esos son gestos de los ministros sagrados. Ya hablamos de la imposición de manos y únicamente en qué caso un laico podría imponer las manos, que es cuando se tiene certeza comprobada y discernido por la iglesia que posee el carisma de curación y que Dios actúa este carisma a través de las manos de ese laico. Únicamente en ese caso un laico podría andar imponiendo manos. Lo más que podemos hacer es poner la mano en el hombro, orar por la persona o en la espalda, orando por ahí con ella, pero no como una acción sacerdotal donde yo con un poder y una autoridad vengo y le impongo manos a la gente. Por último, para cerrar la sesión de hoy, disculpen que me largue unos minutitos, pero es que esto lo tenemos que dar en conjunto, si no después se pierde el tema, por dónde va la cosa. Diremos unas cuantas palabras sobre las oraciones de sanación. Las así llamadas oraciones de sanación necesitan un discurso aparte, bien delineado y regulado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la instrucción que les pido por favor a todos ustedes que se están formando en esto, que la lean, la instrucción que dio la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre las oraciones para obtener de Dios la sanación, que fue publicada el 14 de septiembre del año 2000. Así le ponen: Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la sanación, 14 de septiembre del año 2000. Ahí se dan unas recomendaciones que hay que leer. Las oraciones de exorcismo no deben ser confundidas con las oraciones de sanación. Son dos cosas distintas. Y deben permanecer distintas de las celebraciones de sanación. En una celebración de sanación, la celebración litúrgica, como mandata la iglesia, como en la misa por los enfermos, o en el ritual de la unción de los enfermos, no se deben mezclar las oraciones de exorcismo. Entonces, las oraciones litúrgicas o no de sanación, porque hay oraciones que no son litúrgicas, cuando oramos por un enfermo, ¿no? Una oración espontánea, ahí no podemos estar metiendo oraciones de exorcismo. La razón está en que la finalidad es diversa, distintos fines. Con la oración de liberación se quiere pedir al Señor para sí o para otro la liberación de la acción del maligno, presuponiendo que se está desarrollando una acción extraordinaria del mal. Mientras que con la oración de sanación, por otro lado, se pide al Señor la sanación para uno mismo o para otro de una enfermedad, sea física o psíquica, o de una situación de sufrimiento interior cuyas causas inmediatas no hay que buscarlas en una acción extraordinaria del maligno, sino en los acontecimientos naturales. Hay dos fines distintos. Uno es para pedir liberación de la acción del demonio, otro para obtener de Dios la salud física o psíquica. En los encuentros de oración, ¿verdad? En los encuentros de oración con el objetivo preciso de obtener curaciones, objetivo que aunque no sea prevalente, al menos ciertamente influye en la programación de los encuentros, es oportuno distinguir entre aquellos que pueden hacer pensar en un carisma de curación, sea verdadero o aparente, o los otros que no tienen ninguna conexión con tal carisma. Si no hay conexión con el carisma de sanación, obviamente las celebraciones previstas en los libros litúrgicos, realizadas en el respeto a las normas litúrgicas, son lícitas y con frecuencia oportunas, como el caso de la misa por los enfermos. Si no respetan las normas litúrgicas, estas reuniones carecen de legitimidad. Se convoca mucho, grupo de oración de sanación, misa de sanación, eso no existe. Eso de misa de sanación como tal no existe. Y todavía aquí en México y en muchas otras partes hay sacerdotes que las realizan y revuelven, hacen una mezcolanza del supuesto
carismas de sanación andan imponiendo mano a todo el mundo, un montón de laicos ahí, de las oraciones de liberación y una mezcolanza con las oraciones por los enfermos y unciones con el óleo de los enfermos y un solo relajo. Eso está prohibido. Lean el documento que les estoy mandando de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ahí se explica claramente. Si no consta claramente en el mismo decreto de institución o en otros actos administrativos de la autoridad competente, hay que tener en cuenta que en virtud de la sola licencia peculiar y expresa con la que el exorcista recibe el mandato para celebrar exorcismo a tenor del canon 1172, no le es confiada al exorcista ninguna misión especial para sanar enfermos. No le es confiada esta tarea. Se le delegó el ser exorcista para liberar de la acción del mal, no para andar haciendo misas por los enfermos con esta mezcolanza rara de cosas heterodoxas que no se deben hacer y que él debe empezar a tener enfermos y andar imponiendo mano y ungiendo gente para liberarlas de enfermedades. No es esa su misión. Sin embargo, en ningún caso, el sacerdote, por esta autorización del obispo, recibe un carisma de sanación. Sería entonces completamente arbitrario atribuir al exorcista, quien dirige o participa en un grupo organizado con la finalidad de pedir sanación, un carisma de sanación por el hecho de ser exorcista legítimamente constituido. Ya sabemos que los carismas son gracia, gratuidad, te lo da el Espíritu Santo a quien él quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, porque me nombren exorcista no significa que inmediatamente el Espíritu Santo me da el carisma de sanación. No, porque eso es la voluntad de Dios a quien se lo daría y a quien no. Y por último, y con esto termino, un último parrafito, en los casos en los que el exorcista preside o participe en grupos organizados con la finalidad de pedir por la sanación, hay que prestar atención a no inducir en los fieles el convencimiento que cualquier condición de sufrimiento debido a enfermedad u otra circunstancia tengan como causa directa una acción extraordinaria del maligno. Es decir, se corre riesgo. Cuando un sacerdote exorcista está presidiendo este tipo de grupos, la gente tiende a pensar que sus enfermedades, sus dolencias y problemas tienen origen satánico y por eso necesitan recurrir al exorcista para poder ser liberados de esa enfermedad. No. O sea, hay que aclarar siempre que aunque él participe y sea exorcista, él va a orar como cualquier sacerdote oraría por sus fieles, pidiéndole a Dios la sanación porque las causas de esta enfermedad posiblemente y más posiblemente se encuentran en el orden natural de las cosas, no porque sea algo demoníaco lo que esté causando la enfermedad. Entonces, hemos ya en esta sesión presentado lo que es el exorcismo, lo que se entiende por exorcismo solemne, lo que se entiende por exorcismo simple, que serían y los exorcismos menores, que serían los exorcismos públicos, y lo que es el exorcismo privado. Y por eso hemos terminado hablando de oración de liberación y oraciones de sanación, para tener claridad en el tema. Esto ha sido la sesión de hoy. Les invito a suscribirse a este canal Santo de Vocería y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de nuestro material, visitar nuestras otros canales, Misterio de Fe en el ámbito de la liturgia, Creo Señor Yo Creo en el ámbito de la doctrina, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify, pertenecer a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y si lo tienen a bien, apoyar económicamente esta comunidad. Recuerden que los enlaces, las ligas, los links de todo esto que menciono aparecen en la descripción de cada uno de nuestros videos. Muy bien, voy a ceder ahora la palabra a ustedes, los que están conectados en vivo en YouTube. Recuerden, en la caja de comentarios pueden enviar sus saludos, hacer sus preguntas, y los que están conectados en vivo en Zoom pueden participar encendiendo su micrófono. Primeramente doy la palabra a Naivi para que dé lectura a los comentarios de YouTube. Sí, Andrea Garro y Patti saludan y ya. Andrea Garro y Patti, que Dios me las bendiga a ambas, que el Señor derrame abundante gracias sobre ustedes y sus familias, y gracias por continuar formándose con nosotros en estos temas que son un poco complejos, densos, pero interesantes de conocer, sobre todo en el ámbito del carácter informativo y formativo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Elizabeth Mendoza, buenas noches y bendecida. Gracias, hermano, por esta sesión tan importante e interesante. Gracias por tocar este tema acerca de las oraciones que deben tener licencia, y en letras pequeñas debe decir tal cual, con licencia.
Exactamente, hermana Elizabeth, hay que fijarse en los libros que uno compra. Hay que fijarse en los libros que uno compra. ¿Qué tipo de oraciones son? Si tienen licencia o no del obispo. Entonces, estos detalles hay que observarlos siempre. Hay que observarlos siempre. Entonces, quiero ver si tengo aquí a mano el librito del padre Gabriel Amor. Permítanme un momentito. Exactamente aquí tengo el librito del padre Gabriel Amor, por ejemplo. Gabriel Amor. Y aquí se nos presentan las oraciones de liberación y sanación, ¿verdad? Y aquí se nos va a decir, pues en esta presentación, pues el Padre nos va a decir qué tipo de oraciones son. Y por ejemplo, la mayoría de las oraciones son salmos, ¿verdad? Salmos de súplica. Te suplico, Señor, el Salmo 5. Señor de misericordia, el Salmo 85. Ten piedad de mí, Señor, el Salmo 50, llamado Miserere. El Señor es mi pastor, Salmo 23 o 22. Tú me conservas la vida, Salmo 137. Buscamos tu rostro, Señor, que es un texto tomado de Daniel capítulo 3, versículo del 26 al 41. Algunas citas bíblicas también que nos recuerdan y nos incitan la esperanza y la confianza en Dios. Juan capítulo 14, 13 al 14. Lucas 11, 9, 13. Marcos 16, 17, 18. Filipenses 2, capítulos, Filipenses capítulo 2, versículos de 6 al 11. Y hay otras oraciones que él pone, ¿verdad? Oraciones que son reconocidas por la iglesia, en la iglesia desde antaño, ¿verdad? El Espíritu del Señor, a Jesús Salvador, una oración de liberación que uno puede hacer por sí mismo o por los demás, el alma de Cristo también, esa oración de San Ignacio de Loyola, Anima Christi, oraciones para bendecir o liberar casas, lugares de trabajo, campos que pueden ser recitados por los fieles. Y aquí hay una, las que les comentaba, no sé si se va a apreciar en la cámara, oraciones reservadas a los sacerdotes. Esta pues no la puede decir usted como laico, la tiene que decir el sacerdote como tal, ¿verdad? Y hay oración para obtener la curación física, la sanación interior, oraciones a la Virgen, oraciones en el momento del sufrimiento, etcétera. Este librito está muy bonito, yo lo recomiendo. Líbranos del mal, oraciones de liberación y sanación del padre Gabriel Amor. Y hay que buscar en los libros devocionales también, hay que ver si tienen el imprimatur del obispo, a ver de dónde salen esas oraciones que andan por ahí. Por ejemplo, hay un devocional a la preciosísima sangre de Cristo que está prohibido aquí en México. Los obispos se han pronunciado expresamente contra él. Entonces, esas oraciones no pueden ser recitadas por los fieles ni en público ni en privado, porque los obispos han visto a bien que no está en orden algo que hay en ese devocional. Entonces, ojo con eso. Hay así también otros textos que están prohibidos y que debemos evitar. ¿Por qué? Se prohíbe no porque la iglesia quiera molestarte, porque la iglesia como madre y maestra ve que ahí hay algo que puede causarte un daño espiritual y mejor prevenir que lamentar. ¿Sí? Entonces, gracias Elizabeth por su comentario, que el Señor la bendiga. ¿Hay algún otro comentario? En YouTube, no. En YouTube se han acabado los comentarios, entonces vamos a pasar a Zoom. No sé qué comentarios hay ahí. Por El favor, Naime. hermano Fermín tiene 3 preguntas. Te leo la primera. Hermano Walter, hay un video del Papa Francisco donde se supone que hizo un exorcismo ante todos. Saludó a los enfermos y el Papa puso las manos en la cabeza de un muchacho. Al ser tocado por el Papa, tuvo una reacción extraña. ¿Hubo ahí exorcismo? El Papa puede orar por las personas y el demonio ciertamente, si es que estuviese ahí presente actuando extraordinariamente sobre este joven, pudo haber reaccionado ante la presencia del Santo Padre, vicario de Cristo en la tierra. Claro que sí. Mucho se ha dicho sobre ese video, circulan en la red opiniones a favor, opiniones en contra de que si fue o no fue un exorcismo. Pues el padre Gabriel Amor, si no mal recuerdo, en un video que vi, consideraba expresamente que ahí hubo un exorcismo, se puede decir, de naturaleza privada. Pasó una acción de parte de Dios a través del Papa para con este joven, pero no se hizo ningún ritual. Sí es el sumo pontífice, él no necesita que nadie lo autorice para nada, es sucesor del apóstol Pedro, actúa en nombre de la iglesia, pero no utilizó ningún ritual. Fue algo espontáneo, fue algo que hizo, oró como oró por todos los enfermos. Si hubo una reacción ahí, habría que ver si esa reacción fue de orden
natural, si tal vez esta persona tendría alguna afectación psiquiátrica y puede manifestar este tipo de acciones, o si es de orden preternatural, había ahí un demonio actuando. Entonces, no lo podemos decir nosotros, yo no me atrevo a decir la ciencia cierta qué fue, si fue o no un exorcismo. ¿Qué se vio? Que el Papa oró, que hubo una reacción y es lo que podemos decir. Es lo que nos podemos atrever a decir, describir lo que está ante nuestros ojos, suponer lo que podría estar detrás y llegar a una conclusión en base a suposiciones, nosotros no lo podemos hacer. Habría que preguntarle a su santidad, el Papa Francisco, directamente, su santidad, cuando oró por este muchacho, hizo un exorcismo. Si él dice sí, pues él hizo una oración de exorcismo privado. Si él dice no, simplemente fue una oración que hizo espontáneamente por este joven. Pero desconozco si existe alguna entrevista al Papa Francisco sobre este caso. Como hay tanto, queridos hermanos, hay tanto que se habla, no crean, yo vivo leyendo, estudiando y todo, pero no lo puedo abarcar todo, ¿verdad? No soy computadora tampoco para tener tanta información en la cabeza, pero trato de ver lo más que pueda, de leer lo más que pueda, de buscar información lo más que pueda para servirles lo mejor posible a ustedes. Entonces esa sería mi respuesta respecto al primer cuestionante. Segunda pregunta. ¿Satanás, el príncipe de las tinieblas, no siempre es el que posee a la persona? ¿Si lo hace? ¿O cuando lo hace es más fuerte la posesión? ¿O solo elige a la persona de manera especial? ¿A Judas Iscariote cuando lo poseyó para traicionar o vender a Jesús? ¿O al Padre Pío cuando lo atormentó? ¿Ese fue Satanás o Lucifer o fue otro demonio? Mira, hermano, mientras el Padre Pío no haya escrito que fue tal demonio porque se le reveló el nombre de ese, yo no le puedo decir si era Satanás, o era algún otro demonio que lo atormentaba como tal. ¿Verdad? No sé, los estudiosos, biógrafos de la vida del Padre Pío, si conocen algún texto escrito donde él haya dicho expresamente fue el demonio tal. Se habla de demonio en general, se habla de demonio en general. Incluso el ritual va a utilizar la palabra diablo. ¿Verdad? Sal de aquí, diablo, sal de aquí, Satanás. Se le va a decir así al demonio que esté poseyendo a la persona, independientemente de quién sea o el nombre del demonio, porque es desconocido para el exorcista en el momento. Hasta que el demonio revele su nombre como tal, pues en la oración se va a utilizar el nombre del demonio que ha sido revelado. Antes no, y a veces ni siquiera se llega a conocer el nombre del demonio en el exorcismo. Salen sin haber el exorcista conocido el nombre del demonio que estaba poseyendo a la persona. Recuerden que hay cantidad de nombres en el tema de introducción a la demonología. Ahí hablamos de estos nombres, de qué tipo de demonios existen, de la jerarquía demoníaca. Todos estos temas los tocamos ahí, querido hermano Fermín, y los puede consultar en ese lugar. Entonces, ciertamente no siempre es Satanás el que poseen varios demonios. A veces está Satanás presente con otros demonios más. Y ciertamente cuando el demonio, el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas posee, por lo general los casos son más difíciles. Por lo general son los más difíciles, el ángel más rebelde, ¿verdad? No es todopoderoso, el demonio no es omnipotente, solo lo es Dios, pero sí tiene una gran fuerza. Entonces cuesta tal vez un poco más. Eso sí, lo podemos saber por la experiencia de los exorcistas que hablan sobre el tema cuando les toca ver estos casos. Recordar también que no fue el demonio, no fue el demonio el que hizo que Judas Iscariote traicionara a Cristo. Él decidió traicionar libre y conscientemente a nuestro Señor. Si hubiera sido el demonio que lo hubiera coaccionado para traicionar a Cristo, la culpa se traslada a Satanás y no se le imputaría a Judas Iscariote. Judas Iscariote sería inocente, como que alguien me obliga a mí, apuntándome con un arma a la cabeza, golpea a esa persona si no te mato. Si yo golpeo a esa persona, como estoy bajo coacción, la culpa realmente reside sobre aquel que me empujó a actuar mal y no sobre mí. Entonces Judas estaría siendo inocente. Judas Iscariote decidió libre y voluntariamente negar al Señor, traicionar al Señor. Y cuando dice la Biblia que el demonio entró en él, cuando describe esto la Biblia, hace referencia a la acción extraordinaria del demonio que pudo actuar para, a través de, por ejemplo, la obsesión demoníaca, fijar el pensamiento de traicionar a Cristo, aquel que ya había hecho brotar en su corazón y en su mente Judas Iscariote, pues el demonio a través de las distintas tentaciones de forma obsesiva pudo hacer que se mantuviera
este tipo de decisión, pero la decisión al final la tomó libre y espontáneamente Judas Iscariote. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Para entender que por eso, pues han dicho los místicos, se condenó Judas Iscariote. Se condenó Judas Iscariote, todos los padres de la iglesia, todos hablan de la condenación de Judas Iscariote. Hasta ahora es que los teólogos modernos hablan de que no se sabe si realmente se condenó o no se condenó, porque la iglesia no ha definido directamente que Judas Iscariote se condenó. Incluso he conocido sacerdotes que han orado por la salvación de Judas Iscariote, por la salvación de Hitler, por la salvación de no sé qué. Pues oran, pero realmente el testimonio de los padres de la iglesia, de la fe en la tradición de la iglesia a lo largo de los siglos, de la experiencia de los místicos, es que Judas Iscariote está condenado en el infierno. Está condenado en el infierno. Uno de los que no muestra certeza sobre esto es, por ejemplo, el padre José Antonio Fortea. No habla que Judas se condenó, no dice directamente que se condenó. Entonces se abstiene de y él da sus razones para esta abstención. Sin embargo, como les digo, el peso de la tradición de la iglesia nos lleva a saber ciertamente que Judas Iscariote se condenó. Se condenó. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando no se hace caso en la prohibición que comenta sobre la oración de León XIII? ¿Qué sucede con el laico? La persona está en desobediencia, está actuando ilícitamente, y cómo el desobediente va a sacar al desobediente por excelencia. Cómo el demonio va a huir de la persona que está actuando igual que él en rebeldía contra la iglesia. Es un laico obstinado que decide no obedecer a la iglesia, no obedecer a Dios, y por tanto se va alejando paulatinamente de la vida de la gracia. Vida de la gracia que muchas veces es sostenida por la virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia nos ayuda muchísimo a mantenernos en la gracia. Entonces, si este fiel decide no obedecer a la iglesia y quiere utilizar un instrumento de la iglesia para luchar contra el demonio se le va a reír en la cara, literalmente. Se le va a reír en la cara. Es decir, tú quieres hacer lo que la iglesia te ha dicho que no haga y lo sigues haciendo porque crees que puedes hacerlo. ¿Qué clase de cristiano eres? Una burla. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber afectación de parte del maligno, porque si se va usted a estar haciendo estas oraciones y ya se le ha dicho que no y está luchando contra el maligno puede atacar de diversas maneras. Obsesión demoníaca, vejación, y cuidado, podemos llegar incluso hasta una posesión. Cuidado, con estas cosas no se juegan. No tenemos aquí una visión pandemonista de las cosas, pero advertimos del peligro real que existe respecto a esto. Muchas gracias, hermano Fermín, por sus 3 preguntas. Que Dios le bendiga. No sé si hay Y algún otro comentario en YouTube, ¿hay alguna otra pregunta o algo Hilda más? Valderas, buenas noches, Padre, Dios lo bendiga. Buenas noches, hermana Hilda, que Dios la bendiga a usted también, ¿verdad? Siempre recuerdo, soy hermano, ¿verdad? La gente me dice padre, pero todavía no soy padre, estoy en el proceso para, ¿verdad? Estoy en el proceso para, y pues hay que ver esto. Incluso estoy meditando, se los comento aquí en público, el dejar de usar la sotana en estos videos para evitar confusiones, ¿verdad? Que la gente pues no me llame padre porque todavía no soy padre, que puede esto atraer problemas. Entonces es algo que estoy meditando, que aunque puedo usarla, pues tal vez no usarla en estos momentos hasta estar ordenado para evitar confusiones. Recuerden, por eso yo simple y llanamente pongo mi nombre en Zoom, Walter Fajardo, o me presento como hermano en Cristo, no porque sea fraile, no porque sea religioso, hermano en Cristo, hermano Walter Fajardo. Pero pues para que lo sepamos también, siempre es bueno aclarar estas cosas. Yo no tengo miedo de aclararlas, de decirlas, porque mientras estemos actuando en orden ilícitamente, pues ánimo, hay que decir las cosas, ¿sí? Así que muchas gracias. Saludos, hermana Hilda. Bendición para usted y para su familia. Bueno, y se me comunica que estos son todos los comentarios que tenemos en Zoom y también en YouTube. Pues damos por finalizada la sesión de hoy con nuestra oración, como siempre lo hacemos. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque eres bueno con nosotros. Y has sido bueno con nosotros a lo largo de esta sesión, en la que hemos aprendido y meditado sobre estos temas. Danos la gracia de permanecer fieles a la Iglesia, observando escrupulosamente los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, aquellas órdenes que se nos da también que debemos obedecer para nuestro bien espiritual. Que seamos humildes, Señor. Arranca de nuestra mente y nuestro corazón toda soberbia. Conviértenos a ti, porque si no, Señor, será imposible para nosotros convertirnos.
Ayúdanos con tu auxilio y sosténnos en esta lucha cristiana, el combate cristiano por la salvación de nuestra alma y la de los demás contra el enemigo. Como dice el Padre nuestro, Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicia in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque prince milicia celestis, Satanas alios spiritus malignos, que ad perditionem animarum per vagantur in mundo divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, metivi comisum pietate superna, illumina, custodi, reye et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios me los bendiga a ustedes, queridos hermanos, y a sus familias. Le pido muchas oraciones por mí, para que podamos perseverar en este camino al que Dios nos ha llamado. Y también pues cuenten ustedes con mi oración y que Dios infinitamente los bendiga en abundancia y les conceda los deseos de su corazón en orden a su voluntad divina. Que pasen todos una feliz noche. Muchas gracias. Un abrazo en Cristo Jesús.